Buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de jueves, darles la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Estamos en Sala de Prensa, este espacio de opinión, análisis y debate, y los invitamos desde ya a que hagan parte de esta conversación que vamos a desatar hoy, a empezar hoy, por supuesto, con el tema del día, de la semana, del mes y quizás del año, la guerra comercial que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar entonces estas medidas económicas de imponer aranceles, algunos más bajos, otros más altos, a centenares de países, a también potencias mundiales que tienen literalmente pegados del techo a varias naciones, y Colombia está en el grupo de quizás los menos castigados, y hoy nos estamos preguntando si esto terminó siendo una buena, una mala noticia para nuestro país, cuáles son las alternativas que tiene el comercio, el gobierno, quienes nos dirigen, pero también los productores que están en terreno ya listando muchos despachos ya comprometidos de comercio que no saben qué va a pasar con eso por cuenta del aumento del 10% de aranceles en esas cargas. Hay aranceles, esta tarifa baja podríamos decir para productos muy importantes en Colombia, las flores, el café, el aguacate, el banano, que hoy van a empezar a pagar ese arancel, y vamos a analizar aquí en Sala de Prensa cómo esto dificulta entonces el comercio en Colombia y también cuáles son las salidas, porque estamos hablando ya de mirarle la comba al palo, de cómo se puede reorganizar el comercio para sacar provecho de esta situación en la que Colombia, pues como les mencionaba, es uno de los países menos castigados a nivel mundial. Vamos entonces a escuchar las voces del día en Sala de Prensa sobre el efecto de esta decisión del presidente Donald Trump sobre nuestro país. Las voces del día. Esto genera oportunidades para el café colombiano que pueda reemplazar ese café que va a entrar con un arancel muy alto. Asimismo, es importante una estrategia diplomática del gobierno nacional que nos permita eliminar ese arancel y entrar de forma mucho más competitiva a nuestro principal mercado de exportación. Resulta paradójico que uno de los sectores a los que Estados Unidos no le puso aranceles fue a todo el sector de hidrocarburos, energéticos y minerales, porque sabe que los necesita. Y ahí hay que decir una cosa: Colombia, el mayor rubro de exportación a Estados Unidos es ese sector. Entonces, deberíamos aprovechar esa oportunidad. Deberíamos aprovechar para generar esos recursos que el país necesita, para generar esa inversión que el país necesita. Hay que fortalecer la estrategia de venta en Estados Unidos. Este es un momento para trabajar con los compradores que hoy se tiene, fortalecer ese relacionamiento, mostrarle la contundencia por parte de Colombia de seguir siendo competitivos. Una oportunidad, pero tenemos que adaptarnos rápidamente al nuevo orden comercial impuesto por el presidente Trump, y hay que aprovechar estas circunstancias favorables frente a los países asiáticos. Vamos entonces a analizar este tema con expertos aquí en Sala de Prensa. Ustedes acaban de escuchar, sí, uno identifica optimismo en los sectores directamente implicados con esta medida del presidente Donald Trump, pero vamos a ver cuáles son las afectaciones y las oportunidades ante este panorama. Para eso saludo hasta ahora a Gregorio Gandini, analista y profesor especialista en mercados financieros. Profesor, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, María. Y nos acompaña también Rafael Piñeros, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado. Profesor, un gusto también, bienvenido. Es un placer estar con ustedes, María Camila, muchas gracias. Bienvenidos los dos. Empiezo con ambos planteándoles la pregunta. Escuchábamos ahí, sí, hay una afectación, pero entonces se habla de adaptación rápida, de oportunidades y especialmente de estrategia. Profesor Gregorio, ¿cuál debería ser el enfoque de Colombia ante la imposición de este arancel del 10%? Bueno, yo creo que hay que partirlo en dos niveles. El primero es qué podemos hacer rápidamente y qué podemos hacer más estructuralmente en términos de un mediano plazo. Hay un tema que me parece muy relevante y es el del petróleo. Digamos que eso es el 32% de las exportaciones hacia Estados Unidos y no está grabado en estos aranceles. Precisamente, digamos que salió el comentario de él lo necesita y hay varias cosas de commodities, semiconductores también, cosas que son importantes para Estados Unidos, que no quiere encarecer su producción, digamos, con estas materias primas poniéndole los aranceles. Esto habría que, desde el punto de vista del gobierno, habría que reevaluar, porque muy rápidamente podemos aumentar la producción. De nuevo, es volver a prender la máquina, por decirlo así, la producción de crudo y aprovechar esa ventana de oportunidad, digamos, en este caso.
Lo otro, y que es lo que está empezando a suceder, al ser un ejercicio transversal, lo que está obligando es que se empiecen mucho más rápidamente de lo que pasaría a reajustar como las fuerzas comerciales mundiales. Entonces también es una muy buena oportunidad para salir a buscar mercados, mercados nuevos, socios comerciales nuevos, pero eso toma mucho más tiempo, definitivamente. Profesor Rafael, lo escucha usted sobre su percepción inicial. Obviamente hay tensión, hay preocupación, pero cuando se desagregan las cifras nos damos cuenta, como lo hemos señalado, que somos de los menos afectados. En términos de café, por ejemplo, es interesante ver cómo países como Vietnam, que es competencia directa nuestra, tiene un gravamen mucho más alto. Ahí puede haber una oportunidad. Hay otros segmentos en los cuales hay que mirar cuáles son nuestros competidores específicos en el mercado estadounidense para saber si frente a ellos tenemos un diferencial que pudiese ser aprovechado a nivel local con la intención de incrementar las ventas incluso a los Estados Unidos. Pero también acá hay que tener una perspectiva, María Camila, y es cómo reacciona quien finalmente es quien lo va a sufrir, y es el consumidor estadounidense. Dentro de la cadena, dentro de los bienes y servicios que el estadounidense promedio compra, está dispuesto a pagar por una canasta de bienes y servicios significativamente variada un valor adicional. ¿Hasta qué punto lo puede hacer? ¿Qué productos y qué sectores se van a ver afectados por un menor consumo? Está por verse y las cifras nos las irán dando el tiempo. Creo que todavía es un momento muy, muy prematuro para saber qué es lo que hay que hacer. Coincido con mi colega en el sentido de se ha visto cómo desde la administración estadounidense se le pretende dar un giro completo a la política económica y comercial. Ese es un llamado de atención serio y es un llamado de atención que sucedió no ahorita, no ayer, no hace 3 meses, sino desde la primera administración. En el año 2017, el presidente estadounidense tenía un enfoque completamente distinto al que habían tenido las 4 o 5 administraciones anteriores de los Estados Unidos y completamente distinto a los últimos 80 años de historia económica y comercial de ese país. Razón por la cual, pues, hay un tiempo que ya se perdió, pero en términos de reaccionar, pues hay que buscar de manera estratégica otros mercados que respondan. No necesariamente otros estén dispuestos a comprar los bienes y servicios que compra el estadounidense al precio que lo compra. Profesor Gregorio, expliquémosle a la gente que nos está viendo a esta hora cómo podría sacar Colombia provecho de esto frente a un país como Vietnam, como la India, como China, al que le impusieron una carga impositiva o un arancel mucho más alto en porcentaje. Usted hablaba de buscar alianzas, socios comerciales, de mirar, de comparar a nivel de producción qué productos somos competidores y pues ese país que tiene un arancel mayor para yo sacarle provecho. Expliquemos cómo se podría hacer eso. Bueno, digamos que si nos enfocamos en el mercado estadounidense, lo que estaríamos diciendo es, que también lo decía el colega, buenísimo, que es perfecto el caso del café con Vietnam, pues básicamente nosotros vamos a ganar competitividad comparativamente en productos similares. Entonces, pero entonces desagreguemos eso. Vietnam es un gran exportador de café a Estados Unidos. Sí. Entonces, la manera en la que Colombia gana es ¿cuál? Expliquemos eso. Listo. Entonces, imagínate que tú tienes que exportar y tus aranceles son para nosotros 100, por decir 100 pesos, y para Vietnam 134. Eso implica que cuando llegue el producto allá a Estados Unidos va a llegar más costoso. Digamos que no es exactamente la competencia por el tipo de café, pero estamos muy cercanos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues que el producto colombiano llega más barato desde otro lado, simplemente solo por efecto de lo que tienen que pagar de aranceles en la entrada, porque ese pago de aranceles se transmite al precio. Entonces, el consumidor final se va a enfrentar a café de Vietnam, que es más caro, y café de Colombia, que es más barato. Única y exclusivamente puede ser el mismo café, la misma libra, la misma cantidad, pero a mañana, cuando ya le cobren los aranceles, ya tenemos un cambio de precio única y exclusivamente por eso.
Entonces, eso empieza a generar, digamos, desde el punto de vista del consumidor de Estados Unidos, pues empieza a generar una diferenciación en el precio final, o debería, por lo menos, salvo que de alguna forma los productores o los gobiernos empiecen a subsidiar esa producción de alguna forma para amortiguar el golpe, pero en general, si lo pasamos directamente hacia precio final, pues básicamente seguiríamos exportando lo mismo pero más barato comparativamente al otro lado. No quiere decir que el de nosotros no suba de precio, sino que subiría de precio, pero menos que lo que subiría en el otro lado. Ahí está el ejemplo perfecto. Profesor Rafael, si Colombia se enfoca en ese tipo de oportunidades, usted lo mencionaba previamente, incluso también por la voluntad de aumento en el costo de adquisición de los estadounidenses, ¿usted cree que ese debería ser el enfoque o mirar hacia otros mercados? Lo que pasa es que estamos en un momento de mucha incertidumbre. ¿Por qué lo señalo? El ejemplo que ponía el colega es preciso y es claro, pero también es verdad que ahorita vamos a abrir un periodo de negociación. Los Estados Unidos no se cierra a negociar y los países van a querer que negociar, volver a la situación inicial. ¿Qué quiere decir volver a la situación inicial? A una situación en la cual no hubiese aranceles. Para ello, los países analizarán específicamente qué barreras al comercio o qué barreras arancelarias pueden disminuir para que los productos estadounidenses sean más baratos al momento de ingresar a sus respectivas economías. Si se trata de priorizar una estrategia de diversificación, pues es claro que históricamente nosotros hemos tenido un comportamiento malo en África, ha venido mejorando de manera significativa en Asia-Pacífico y por lo tanto uno podría pensar que hay que afinar baterías, que hay que acelerar un proceso de aumentar producto, aumentar volumen de exportación a esos países. Pero también ahí nos vamos a enfrentar a una situación, como lo señalamos, para seguir con el mismo ejemplo de Vietnam, pues ante un precio mayor de entrada en el mercado estadounidense, Vietnam buscará en su región otros mercados que les sean convenientes. Yo más que hablar de una guerra comercial, yo creo que acá vamos a empezar a hablar de una guerra de precios. Es decir, ¿qué países, qué economías, qué sectores pueden mantenerse competitivos frente a una más agresiva competencia por lograr precios más bajos y competitivos en las distintas regiones? Eso es para mí una eventual tendencia, eventual, porque repito, una cosa es el anuncio, otra cosa es la implementación. Muchos de los anuncios de ayer se tienen que empezar a implementar la otra semana a partir del día lunes. Y tenemos que mirar cómo empieza a reaccionar esas ventas, esos negocios que ya se estaban llevando a cabo, esos pagos que están por efectuarse. Y a partir de allí, mirar cómo la implementación permite entender si nuestra oferta exportable, entre ellos petróleo, hulla, carbón, otros petroquímicos y flores, banano, café y otros muchos productos seguirán siendo competitivos respecto a los otros países que también tienen una base exportable más o menos similar a la nuestra en los Estados Unidos. Y a partir de allí mirar cuáles son los movimientos, a ver si hay procesos de diversificación, procesos de búsqueda de nuevos mercados o, a pesar de esos aranceles, seguir exportando hacia los Estados Unidos. Profesor Gregorio, volvamos un poco al tema de la exportación a la minucia de este tema, y es, por ejemplo, cuando ya hay volúmenes comprometidos de aquí en adelante. Le pongo un ejemplo de aguacatejas, que es altamente demandado por los Estados Unidos. ¿Usted cree que vaya a haber, a partir de la imposición de este arancel del 10%, algún tipo de pausa en lo que ya está comprometido? Porque pues yo supongo que lo que pasa es que en toda la cadena, desde el transportador al productor, pues empieza a cobrar 10% más caro, y pues hay incluso muchos pequeños productores que podrían ver afectada la manera en que sacan su producto. Por un lado, digamos que normalmente lo que empieza a pasar es que esto toma tiempo en que termine aterrizando finalmente, porque precisamente eso que mencionas, los compromisos ya son compromisos muchas veces legales, entonces ya no tienen cómo desmontarse de esta forma. Pero, y hay que mirar muy bien. Lo interrumpo porque usted me dice eso, pero si cuando el cargamento vaya entrando a Estados Unidos les cobran el 10% adicional, pues entonces es el último
agente de la cadena el más perjudicado y tendría que entonces sí, empezar a cobrar Sí, hacia claro. atrás. Eso es justo lo que va a pasar con los precios, por eso te mencionaba el precio al consumidor final. Eso empieza a irse hacia atrás, pero ¿qué sucede? O sea, cuando tú me preguntas si ellos pueden no seguir con los compromisos, a lo que te respondo a eso es, probablemente no, porque legalmente deben haber un montón de condiciones para que lo hagan. Este aumento va a afectar el precio hacia atrás, porque todo el mundo va a empezar a tratar de aumentarlo precisamente para mantener su margen de utilidad de cada uno de los miembros de la cadena de producción y por eso termina llegando al precio del consumidor final. Y entonces en ese Y con, sentido, y con un elemento adicional, diría yo, señor, si nosotros miramos en ciertos productos como el aguacate Hass, pues el mayor productor y exportador es México y también tiene un arancel del 10%. Entonces, en ese sentido, para los países productores y que exportan hacia los Estados Unidos, uno podría pensar, por el momento, todo sigue igual. ¿A partir de qué? Hay que analizar si cambia el comportamiento de quien consume aguacatejas, es decir, de las personas que van a comer nachos, las personas que van a comer los productos con aguacatejas en Estados Unidos. Si hay una disminución, pues empezará a correr, como lo decía mi colega, hacia atrás y vamos a mirar eso hasta qué punto se puede, digamos, aguantar en términos de 3 meses, en términos de 6 meses, en términos de un año o en términos de las modificaciones que de aquí a allá, desde el punto de vista político y diplomático, se puedan llevar a cabo. Claro. Insisto, los Estados Unidos no se ha cerrado la negociación. Por eso, decir hoy, no, pues es que las consecuencias van a ser estas y hay que hacer esto, es muy complicado, porque si algo ha demostrado esta administración es incertidumbre e impredecibilidad. Y en ese sentido, pues es muy complicado decirle ahorita al exportador, cásese con esta política y váyase por acá, porque ese no necesariamente puede ser el mejor vehículo para reaccionar. eso Y es allá hay clave, un eso punto, que yo menciona. interrumpo un segundo y hay un Claro punto que y sí. es la política internacional de Donald Trump es transaccional. Lo que ha mostrado en términos de política internacional es transaccional y es saco, como dicen, saco el garrote para mostrar la fuerza y puedo negociar. Que era justo ese, El problema es que tomando ese mismo punto. claro, pero entonces yo los escucho a los dos y veo que está contagiado más bien el optimismo, no solo por ser optimistas y por pensar con el deseo de que esto no nos afecte tanto, sino porque en verdad puede ser lo que pase para, ustedes bien lo dicen, toca esperar a ver cómo se toma esto, cómo nos adaptamos, pero también sabe por qué yo pienso en un caso, y se los voy a confesar, que las mujeres sentimos mucho aquí en Colombia cuando, no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo cuando el presidente Gustavo Petro eliminó esa excepción de arancel a los contenedores de ropa. Uno empezó a ver un incremento del 40% en las prendas de algunas tiendas como Mango, como Zara, y qué pena, pero igual las seguimos comprando. Uno podría pensar que igual puede pasar en Estados Unidos con el que consume aguacate Hass, profesor Gregorio. Sí, Y es digamos que acá hay un punto 10%, y es no 40, es 10. Sí, digamos que acá hay un punto importante y es el que mencionaba el colega también, y es qué tanto se deteriora la economía porque eso empieza a afectar el consumo de los hogares, así sea, digamos que nosotros la sacamos barata, como dicen, con el 10%, pero si empieza a haber un deterioro general porque es que el problema es, nadie ha podido entender o calcular cuál es el impacto de tener un cambio tan drástico en tanta cantidad de bienes que tendría para el consumidor de Estados Unidos. Entonces, si se afecta el consumo allá, inclusive podríamos estar sufriendo nosotros en términos de esa afectación general. Claro, por el 10%, ahí es lo que uno llama la elasticidad precio de la demanda en la economía, y hay cosas que van a seguir consumiéndose a pesar de que suba el precio, y es probable que este 10% pueda pasar inclusive desapercibido en términos del gran consumidor, pero si tenemos un deterioro grande, que ya no depende solo de lo que a Colombia, lo que se vuelve el precio de los bienes colombianos, sino que en general por el golpe de los otros aranceles grandes empezamos a tener y se empieza a deteriorar el consumo en Estados Unidos, que es uno de los grandes temores que pueda pasar, que suba inflación, se deteriore el consumo, pues ahí la cosa, digamos que todos empezamos a irnos como en la misma barca, como dicen, ¿no? Como en un problema.
O sea, hay que ver si es como el efecto dominó que nos termina afectando simplemente porque se cierra esa ventana del consumidor en Estados Unidos. Y si usted analiza ahí, profesor Rafael, lo que nosotros más exportamos a Estados Unidos, pues no son productos básicos de la canasta familiar. Pues hay muchas frutas, pero pues están las flores, el café, pero hay muchas variedades de exportación cafetera hacia Estados Unidos. Es decir, ¿en qué momento Colombia podría sentir ese coletazo teniendo en cuenta que sí, el 10% no es mucho, pero que los productos que exportamos también terminan siendo muchas veces lujos en Estados Unidos? Bueno, es difícil la pregunta. Sin duda para los exportadores entra en un periodo de análisis casi que preciso a 30, 60, 90 días a ver cómo se está afectando las compras. El ejemplo que usted ponía de la ropa es diciente, pero es que las personas no solo consumimos ropa, ¿no? Consumimos supongamos una cadena de... Su ejemplo es muy de 100, superficial, es muy superficial. No, para nada, no. Pero es que si usted le pone ropa, si usted le pone calzado, si usted le pone maquillaje, si usted le pone una cadena de bienes y servicios y a todos le suben el 10%, va a haber un límite. ¿Y sabe cuál es el límite? Salario. ¿Sabe cuál es el límite? Presupuesto. Entonces, el estadounidense variará. Si hay un aumento del 50% en la gasolina, pues usted dice, si yo necesito el carro para trabajar, pues tal vez tendré que asumir ese 50% adicional, pero de seguro usted tendrá que sacrificar otros bienes y servicios. Restarle a otros. Entonces, exactamente. Entonces, hay que ver qué está dispuesto a suprimir de la canasta básica o de la canasta de consumo el estadounidense, que era lo que mencionaba Gregorio. Es preocupante que el consumo disminuya, pero solo podemos empezar a medir el consumo a partir del mes siguiente o a partir de que efectivamente, y repito con la efectividad de las sanciones, porque ahorita de seguro va a haber procesos importantes de negociación, especialmente para los más perjudicados. Cuando usted mira, sigamos con el ejemplo de la ropa, de las grandes cadenas de moda, pues obviamente son producidas en Vietnam, en Camboya, en Tailandia, mano de obra barata. Malasia, y son los países que más alto arancel tienen. Por lo tanto, son ellos los que en este momento están diciendo, yo quiero volver a las condiciones iniciales. ¿Qué necesito para regresar a esas condiciones iniciales? Nosotros, en términos de negociación, no es mucho lo que nos podamos mover. Al fin y al cabo, todos los países de América Latina tienen más o menos un arancel igual. Por lo tanto, si yo pienso en flores, pues otro país que exporta flores a los Estados Unidos es Ecuador. Si pienso en banano, otro país que exporta es Ecuador, Costa Rica. Si pienso en café, pienso en Costa Rica, pienso en Nicaragua, que le fue bastante mal en términos de las tasas que tiene para el ingreso. Y son justamente aquellos que están perdiendo más competitividad los que van a decir en este momento, yo necesito una ruta de negociación rápida y directa, porque si no, el efecto puede ser contraproducente. Pero sin duda alguna, la medición que hace la FED del comportamiento del consumidor, que lo hace cada mes, pues será un indicativo importantísimo. Al mismo tiempo, los precios del productor. Recordemos que muchas materias primas que ingresan a los Estados Unidos son transformadas para la producción de bienes más complejos o de mayor valor agregado. Entonces, para empresas como Boeing, para empresas como General Motors, Ford, la importación de acero, de aluminio, de autopartes, para la fabricación, eso tendrá un incremento. Y ese incremento se medirá justamente luego cuando exporten esos bienes más sofisticados. Ahí es donde vamos a empezar a medir. E insisto, el volumen de bienes y servicios son más de 13.000 partidas en este momento de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, es sumamente complejo decir la afectación va a ser o se está notando en esto. Hay que analizar a 30, 60, a 6 meses qué es lo que está sucediendo en las dinámicas de consumo y de comercio. Hay algo que llama mucho la atención en estas dinámicas y es lo de la mano de obra barata, porque en esos países es casi que un abuso y eso es como un secreto a voces y es regalada. ¿Será que sí se puede competir con eso, teniendo en cuenta, profesor Gregorio, que la mano de obra en Vietnam, por ejemplo, es muy barata y en Colombia, que no es tan barata, igual va a tener ese incremento del 10%? Porque también lo que podría pasar es que incluso esos países, bueno, Vietnam de pronto no, porque tiene una carga arancelaria ahora muy alta, pero otros puedan de cierto modo buscarle la comba al palo con la mano de obra tan barata que tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, sigue siendo el mismo problema de negociación que Rafael está diciendo, que yo creo que ahí está clave la cosa, y es muchos de estos países van a tratar de negociar,
y muchas compañías adentro de Estados Unidos que usan esa mano de obra van a presionar de alguna forma. Y ya vimos, digamos, como supuestamente el arancel que tomó para proteger los carros en Estados Unidos, por otro lado le está reventando a las compañías con el aluminio y las autopartes, como por mencionar el ejemplo que estábamos hablando. Entonces yo pienso que ahí es un margen de negociación importante, porque también es cómo es la presión adentro de Estados Unidos, qué compañías están utilizando, por ejemplo, solo para hablar de la ropa. Entonces, ¿quiénes están vendiendo cosas de Vietnam? Se les disparan los precios. Entonces ahí empieza, yo creo que también un tire y afloje un poco también adentro de Estados Unidos para ver qué tanto puede aguantar el gobierno ese deterioro que van teniendo estos países, que siempre se han valido de esa lamentable situación laboral que tienen para sacar ventaja. Entonces ellos van a seguir tratando de usar eso como un elemento que ayude, y las compañías que estén asociadas como con esa línea de producción, pues también se van a ver muy golpeadas y probablemente van a buscar negociar desde adentro de Estados Unidos. Y ese tema es clave, ¿sabe por qué, profesor Rafael? Porque hablando con personas latinos que viven en Estados Unidos, que son no solo residentes sino ciudadanos, dicen que ellos creen que esto no le va a salir muy bien al presidente Trump y que podría incluso terminar en un tema de protesta social por cuenta del alto costo que van a tener ciertos productos. ¿Cómo analiza usted la medida hacia el interior, hacia el estadounidense, y cómo le podría salir al presidente Trump? Es interesante la perspectiva que usted toma. En campaña, Donald Trump señaló que la política que pretendía impulsar, que pretendía implementar, iba a ser costosa, iba a ser dolorosa. Y en efecto, puede que comience a ser costosa desde el punto de vista del bolsillo y dolorosa en términos de sacrificar empleos, en términos de sacrificar inflación. Hay una presión inflacionaria todavía difícil de controlar por parte de la Fed, y eso sin duda alguna se puede traducir en descontento, no sé si tanto como protesta social. El efecto que tuvo, digamos, en la administración Biden fue pérdida de confianza sobre esa administración para reponerse. Claro. Por supuesto, de aprobación. Pero también hay un elemento más estructural que hay que pensar. Los Estados Unidos en los últimos 30 años se consolidó, en los últimos 40 años se consolidó como una economía de servicios, no como una economía manufacturera, porque muchas de sus compañías llevaron la producción a otros países: México, Canadá, Malasia, Tailandia, Vietnam, China, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, ¿es conveniente que los Estados Unidos vuelva a ser una economía manufacturera? ¿Es conveniente volver a pensar en que producir en América, en Estados Unidos, algunos bienes y servicios que se producían en otros lugares porque era más barato, es necesario? ¿Es importante? No lo sé. Y por lo tanto, esa política, como le digo, perro que ladra no muerde, en el sentido de no sé si los anuncios se pueden implementar. No, y si sean posible. O sea, usted dice, es conveniente, pero ¿qué tal no puedan hacerlo todo allá? ¿Y qué tal no sea tan conveniente? No sé si los Estados Unidos necesita volver a producir textiles, no sé si los Estados Unidos necesita volver a producir candados o manufacturas con bajo valor agregado, porque es una idea de traer empleos de nuevo a los Estados Unidos. ¿Me entiende? O sea, claro, la economía de los Estados Unidos es significativamente sofisticada y no puede producir muchos de los bienes y servicios que consume. No puede producir café, no puede producir aguacatejas, etcétera, y no hay la intención de que lo que es producible se traslade a eso. Entonces, acá sin duda alguna tenemos muchos enfrentamientos desde el punto de vista de las políticas, la política comercial, la política industrial, la política exterior, que entran a procesos de negociación. Insisto, en el ADN profundo del estadounidense promedio, incluido el presidente, está el libre comercio. Eso no es un secreto. Ahora, que haya ahorita un desafío, un profundo enfrentamiento frente a la libertad absoluta del comercio, sí.
que no sé hasta dónde pueda llegar, que no sé hasta dónde quiera llegar con la intención de modificar los comportamientos internos y de otros países en relación a la política con los Estados Unidos. O sea, una de las críticas que hace el presidente Donald Trump es: este tipo de medidas las he tenido que tomar porque muchos países se aprovechan de los Estados Unidos. Sí. Tienen altos impuestos al ingreso de productos estadounidenses. Él utiliza siempre el de las camionetas Ford. Sí, discúlpeme, lo interrumpo, es que ya se nos acabó el tiempo y quiero, para cerrar, preguntarle, profesor Gregorio, en la misma línea, para escucharlo usted sobre lo que es la política proteccionista, ¿cómo cree que eso puede salir? Y si sí es la respuesta para reavivar o darle la prioridad a la economía local, a la economía nacional. Yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo Rafael, y es el Let's Make America Great Again es pensar en un Estados Unidos que era mucho más grande, que era mucho mejor, que era mucho más industrial y que es otro modelo de negocio completamente diferente. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que la globalización ha cambiado, se ha convertido en una especie de regionalización que estamos viendo, multinodal, pero el comercio sigue estando en el centro de todo porque las cadenas de producción son muy largas en el mundo. Y ahora hay muchas cosas que tienen diferentes, un producto tiene muchos componentes diferentes a lo largo del mundo. Y ya vimos que distorsionar esas cadenas, como pasó con la pandemia, tienen un riesgo por lo que son tan largas, y el nearshoring ha venido trayendo cosas más cerca, pero también tiene una ventaja del comercio. El comercio fluyendo libremente es algo que yo siempre he pensado, digamos, es mi opinión personal, beneficia a todo el mundo. Por supuesto, hay que negociar muchas cosas como los aranceles y demás, pero cerrarse es asumir que yo puedo producir, y es uno de los temas que estaban hablando ahorita, y es que yo puedo producir lo que necesito, y eso no es tan así de cambiar una economía de un lado al otro. Sí, pues siempre la sensación de un TLC con una potencia o con un país amigo es una buena sensación, y aquí estamos viendo pues que termina más en las quejas de crecimiento de China, de que hay que parar eso, bueno, en fin, mucho tema también de ideología y de organización geopolítica en la decisión del presidente Donald Trump. Les agradecemos a los dos por habernos acompañado, profesor Gregorio y profesor Rafael, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y también gracias a ustedes, gracias a los dos, un abrazo para ambos y para ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, por habernos acompañado en esta emisión de hoy. Quédense conectados porque ya llega más aquí en Noticias Caracol en Vivo. Feliz noche.